Para quienes conocen, Fundasoma es una organización educativa que se encarga de preparar personas interesadas desde el cuerpo, desde el enfoque psicocorporal. Este enfoque es manejado teóricamente y prácticamente por William Reich y Alexander Lowen, básicamente, que tenemos otros autores, otros investigadores que también han trabajado en eso, y ofrecemos formaciones en diplomados en técnicas psicocorporales, en masajes, cursos, talleres, seminarios y ahora virtuales. Estamos entrándonos en los virtuales, así que bienvenidos. Voy a tener el gusto de trabajar hoy, de presentar y compartir la experiencia acerca del masaje sueco y la ansiedad con Gabriela Mata. Gaby. ¿Y cómo es que es el arroba? Arroba excelente tú. Excelente tú. Ajá, gracias. Y entonces, Gaby, aparte de haberse formado con nosotros en todos los niveles, en todos los cursos, en todo lo que hemos dado durante estos 11 años que tiene Fundasoma, tiene una práctica de 11 años con el masaje sueco, experiencias con diferentes personas, diferentes grupos, ha tenido unas vivencias que le han enriquecido mucho y es facilitadora nuestra hace varios años. Entonces contamos con esta experiencia de ella para que compartamos esta visión de cómo es eso para nosotros en este momento que estamos viviendo de pandemia, cómo es este contexto sociocultural en el cual estamos, que tanta gente está ansiosa, hay gente que tiene depresión, pero nuestro tema es la ansiedad. ¿Cómo es que lo relacionamos con el masaje sueco? Entonces, desde allí, ¿cómo ves tú este contexto en este momento, Gaby? Gabriela Mata. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Clarita, por la introducción. Y el contexto que nos envuelve a todos en este momento ya desde hace 2 años y lo que aparentemente falta, pero realmente el estar encerrados o incluso después de estar tanto tiempo encerrados y limitados a un espacio que para algunos puede ser cómodo, pero para otros no, quizás estaban acostumbrados a otro tipo de espacios y el estar en un espacio pequeño, aunque sea su propia casa, puede ser muy alarmante, muy angustioso y muy desesperante. Pero luego de que se ha flexibilizado un poco la situación e incluso salir de nuevo a la calle, puede ser hasta amenazante y angustioso para nosotros, ¿no? Para las personas incluso que están acostumbradas a estar en ese espacio que sea en su casa. Entonces esto genera una cantidad directamente a lo que nos corresponde, de tensiones musculares que se llegan a asociar con un estado mucho más estresante. Suelen haber desórdenes no solamente a nivel alimenticio, sino también a nivel de conciliar el sueño, del descanso, de relajarse, de conectarse con lo que me pueda producir placer o disfrute, porque estoy pensando en lo que pueda pasar. Como no sé lo que puede pasar, entonces me genera mucho más angustia y no sé qué hacer. Entonces todo esto se va reflejando en nuestro cuerpo a nivel de tensiones musculares, que es muy importante, porque a veces no sabemos que estamos tensos hasta que lo sabemos, hasta que pasamos de un simple compresión muscular y hacemos esto. Ah, no sabía que estaba tensa, a pesar de que me sentía bien, o a pesar de que no estaba en medio de una crisis, pero no sabía que estaba tensa. Entonces, todo este tema que nos envuelve en estos momentos está muy relacionado con el tema del masaje en general y hoy específicamente que lo hablamos con el masaje sueco. Exacto. Entonces, fíjate que hoy apareció una noticia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver directamente con esto que estamos trabajando hoy, que la Organización Panamericana de la Salud dice que el 60% de la población mundial en este momento está en ansiedad o en depresión. Imagínate, el 60%. O sea que realmente el poder tener unas opciones, como por ejemplo el masaje sueco, para poder ayudar a que las personas puedan estar más tranquilas, serenas y en bienestar
con toda la situación que estamos viviendo del COVID, pues bueno, es una opción muy interesante y enriquecedora para la gente. Voy a informar antes de continuar que vamos a hacer esta conversación acerca de la ansiedad y el masaje sueco, y posteriormente ustedes van a poder hacer preguntas mientras pueden escribir por el chat y al final pueden hacer las preguntas tanto por el chat como por los micrófonos. Gracias. Y entonces, ¿qué es la ansiedad? Esa palabrita tan trillada, famosa y, ¿qué es la ansiedad? De acuerdo a lo Sí, que tú has vivido y lo que sabes y lo que has investigado con nosotros en... sí, incluso lo que he vivido hasta a nivel personal, porque Exacto. también he sido como ¿Cómo que la has presa vivido tú? de... Sí. Sí, pero en principio lo que me parece importante aquí resaltar, antes de hablar del tema de la ansiedad, es que en mi opinión personal también la palabra puede ser o sobrevaluada o subvalorada, porque no hay como un punto medio, o tienes ansiedad y eso no importa, es algo normal, no, que es mínimo, o tienes una ansiedad, estás enfermo, tienes un trastorno. Entonces hay que establecer como un equilibrio, porque realmente sí existen ambos extremos. Existe una ansiedad que puede ser, digamos que, un poco más generalizada, una ansiedad un poco más como flotante, como menos amenazante o menos angustiante como para llevarte a un diagnóstico, que es el otro extremo, que es el diagnóstico ya de un trastorno mental. Y que eso ya está inclusive con sus especificaciones, una cantidad de síntomas, además que dentro de lo que es el manual de trastornos mentales, existe toda una clasificación de todo lo que es la ansiedad, los síntomas por cada uno de estos tipos de ansiedad y cómo incluso puede ser diagnosticada como tal, como un trastorno, porque presentas unos síntomas prolongados en el tiempo. Ahora, si son crisis que van y vienen, que no son constantes, que no son repetitivas, no es algo sino que es algo que se presenta de una que otra vez. Aquí entonces es donde nos enfocamos en el término de ansiedad como un estado, digamos, adaptativo natural del ser humano, porque dispara ciertas alarmas cuando nos sentimos en un espacio en donde quizás por el ruido, por la cantidad de personas que están o porque es un espacio muy cerrado y siento que no tengo el suficiente oxígeno, se me disparan algunas alertas que me pueden colocar en una actitud de huida o en una actitud paralizante. Y en cualquiera de esas dos actitudes hay todo un sinnúmero de efectos que ocurren fisiológicamente, físicamente, psicológicamente, emocionalmente y mi relación en ese momento con ese entorno social. Entonces es importante saber que no es que tienes ansiedad y estás enfermo, tienes un trastorno, sino que realmente hay que mirarlo con cuidado. Si es algo que se repite con mucha constancia, si tiene muchas repeticiones en el tiempo, si es algo que forma parte ya de mi vida, de mi cotidianidad, es importante entonces poner ahí la lupa e ir como especialista, porque ya hay un tratamiento allí, ¿no? Y ese tratamiento se puede acompañar con un masaje, pero es importante siempre tener la opinión del especialista. Sí, agregando esto, gracias, sí, agregando esto que el origen de la palabra es latina y fíjense con qué se relaciona, con qué es lo que es congoja o aflicción. Y hay investigadores que lo plantean que es que la ansiedad es un estado de alarma. En un momento dado, cuando, como tú decías, Gabriela, las condiciones cambian y entonces uno tiene que estar atento. Es, por ejemplo, lo que nos ha generado el COVID desde hace año y medio, un poquito más, que nos ha tocado cambiar nuestra forma de vida, vernos de otra manera, salir a la calle y hay gente que entonces sale, okay, se pone, ¿cuáles son las alarmas? Se pone su máscara, se ponen guantes, están atentos de lavar las cosas cuando las traen del mercado, o sea, entonces se genera una ansiedad natural porque tú estás tomando las medidas necesarias para no contaminarte, no contagiarte. Más cuando ya la cosa se pone obsesiva, o sea, no obsesiva, pero que tú ya no sales a la calle para nada. O sea, yo tengo una compañera que no había salido en un año de su casa, ni con sus niñas, ni con su mamá, o sea, encerrado. Entonces ya la cosa de la ansiedad es algo mayor, ¿verdad? Hay que ver, eso ya sería buscando hacer trastornos, pero la idea en esto es ver la ansiedad como una forma de adaptación
progresiva que nos permite buscar esas formas en que nos permite que estemos cómodos frente a las nuevas situaciones y que nuestro sentido de alarma esté equilibrado, o sea, de forma más natural y no que no me permita vivir, sino que me permita hacer las cosas cotidianas, porque cuando no puedo hacer mi cotidianidad, aunque nosotros teníamos una cotidianidad en la calle, ahora la tenemos dentro de los hogares, la mayoría de las personas, aunque en algunos países eso se está, vamos a decir, normalizando, más Normalizando. la gente va tomando sus medidas de seguridad y está, ahora, ¿qué genera a la persona la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad en las personas? Si nos ubicamos Sí. ahorita, ¿cómo se ve? Bueno, esto puede variar entre un individuo y otro, ¿no? Aunque existen síntomas que son bastante generales, pero por ejemplo, hay personas que sienten mucho mareo y por lo general hay mucha presencia de sudoración, algunos tienden a paralizarse, sienten una sensación de ahogo o que les falte el aire, hay sensación de taquicardia, las pulsaciones aumentan, y hay algo que es muy importante aquí también, hay una sensación como de irrealidad, de no ver exactamente lo que me está pasando, y como estoy ya pensando en lo que quizás pueda pasar, hay pensamientos muy catastróficos en los que me anclo y no logro ver en dónde estoy. Entonces digamos que esos son uno como que de los más generales y los que más frecuentemente se suelen presentar y los que he escuchado también de parte de los clientes que lo presentan. Ah, exacto, porque cuando estábamos definiendo la ansiedad, ¿verdad? También tiene que ver con esa perspectiva hacia el futuro. Eso es lo que me genera esa sensación de que a lo mejor, ¿qué va a pasar? Entonces eso me genera esa sudoración, el no sentirme confiado en eso que va a suceder en un futuro porque lo desconozco. La incertidumbre me genera esa ansiedad también, ¿no? Entonces, esa sensación de inseguridad es necesaria ir buscando cómo es que nosotros podemos ir viendo que se pueda calmar la persona. Pero dentro de esas características que dijiste que fueron la mayoría físicas, ¿cómo son las emocionales también? Porque hay en la ansiedad hay ciertas características generalizadas, ¿verdad? Generales de la ansiedad. ¿Cómo se manifiestan ellas? Sí, por lo general se suelen manifestar en miedo. Algunos pueden sentir inclusive rabia por no saber lo que está ocurriendo, Ujú. pero hay mucha sensación de miedo, lo que puede incluso generar esos pensamientos de huida, así sea pasando por encima de las personas, romper algún vidrio porque tengo la sensación de que me voy a morir y hay tanto miedo de morirme y de quedarme sin aire, de que nadie me va a venir a salvar, nadie me va a auxiliar, nadie puede hacer nada por mí. Entonces eso obviamente causa muchísimo miedo, muchísimo terror, angustia y puede ocasionar esta sensación en algunas otras personas de paralizar, ¿no? Sí, recientemente tuve una situación de emergencia con mi suegra y tuve que salir muy rápidamente porque su vida estaba en peligro y tuve que salir a la calle a manejar. A mí que manejar es así. Manejar normalmente me genera una cierta ansiedad, más esta oportunidad fue mayor porque resulta que, claro, yo estaba apurada, tenía que ir a buscar los médicos, buscar la clínica donde la podrían atender. Entonces manejando y sentía que todos los carros iban en cámara lenta, que todos los que están adelante de mí se paraban. Entonces era como una percepción, como tú dices, que no era la realidad, más yo lo percibí así. Entonces tuve que aplicar mis técnicas que conozco y respira, tranquila, que vas a llegar. O sea, es esa cosa de yo sentí realmente que no, que tenía que autocontrolar porque la ansiedad estaba ganándome, me estaba ganando porque yo estaba pendiente de otra cosa, que era en una situación que yo no controlaba, que era la salud de mi suegra. Entonces, realmente, eso es algo que quería comentarles, pues, porque tiene que ver con la ansiedad. Y cada uno de nosotros hemos vivido momentos de ansiedad, que esperamos en este momento no los tengan, pero es como se nos dispara esa eh, al sentir que no controlamos algo, que no sabemos qué va a pasar o que pensamos que puede pasar algo catastrófico, como decía Gabriela. Sí, Exactamente. eso es lo emocional. Y en lo psicosocial, ¿verdad? En nuestra relación con el entorno, con las personas, ¿cómo se manifiesta esa ansiedad? Bueno, de hecho, ahorita que acabas de comentar el incidente con tu suegra, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando están en una crisis de ansiedad y están rodeados de otras personas, el hecho de que le hables
o que los toques o se le acerques, le genera mucha rabia, porque es algo que como no pueden controlarse a sí mismos, entonces tampoco pueden controlar al otro. Y no encuentran la manera de, obviamente, manifestar que en ese momento están pasando por una situación de crisis, ¿no? Y entonces eso o tiende a aislarte, o tiende a que en el espacio en donde estás, simplemente te retraes y comienzas como que emocionalmente a sentirte mucho más vulnerable por lo que está pasando y porque además no lo puedes explicar. Y por supuesto te retraes completamente del entorno donde estás. Incluso las personas que han pasado mucho tiempo en casa, el poder tener contacto con otro lo vuelve nuevamente a retraer porque no sé qué es lo que me vaya a pasar, me da nervios, no sé si está sano, si yo me voy a infectar, si todavía el virus está afuera, cuáles son los riesgos en que yo pueda enfermarme nuevamente, cuáles son los riesgos en que yo pueda enfermar inclusive a mi propia familia. Entonces, me repliego nuevamente ante el círculo habitual que yo tenía, tanto familiar como de amistades, y por supuesto me retraigo, ¿no? Exacto. Exacto, entonces hemos visto cómo la ansiedad nos afecta en lo físico y también nos afecta a nivel fisiológico, ¿verdad? En lo físico, bueno, fisiológicamente, sudoración, aumento de la circulación, aumento de la tensión también puede ser, pero también afecta nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores. Se activan, ¿verdad? Unas neurotransmisores que no nos ayudan en el momento que tenemos la ansiedad como, ¿verdad? Como la adrenalina y el cortisol, que hace activo. Exactamente. Y eso nos genera un desequilibrio físico-emocional, porque entra en Sí. juego todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, todo, porque los neurotransmisores empiezan, bueno, a aumentar en la circulación de la sangre y eso nos va afectando y nos da ese descontrol. Entonces, ese es algún elemento que consideramos también importante señalar. Muy bien, gracias. Y entonces, nosotros estamos manifestando y trabajando el masaje sueco como una posibilidad de coadyuvar a la disminución de la ansiedad. Sobre todo cuando es la ansiedad como la más natural, esa que no necesariamente tiene que ver con lo que se llama la ansiedad generalizada, que ya es el trastorno, más el masaje sueco puede ser una opción. ¿Qué es el masaje sueco, Gabriela? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, de hecho, si hablamos de masaje a nivel general, a mí siempre me gusta hacer la distinción o darle el espacio que realmente se merece el masaje, porque en nuestra sociedad el masaje siempre es visto desde un punto de vista muy estético. Entonces no se le da como que la otra mirada o la otra perspectiva y el valor que merece, porque en sus distintas variantes, como existe el masaje, cada uno aporta algo a nuestro bienestar integral. Y en este caso, que trabajamos el masaje sueco como tal, tiene una historia muy interesante, pero su historia en realidad engloba el concepto de que el masaje sueco es una técnica en donde, basada en técnicas realmente que no son que son sistematizadas, fueron llevadas a un sistema de trabajo como tal, pero no son realmente una cosa tan profunda que se pueden experimentar desde las capas más superficiales del cuerpo para generar un bienestar a nivel psicológico, a nivel fisiológico, físico, mental y emocional. Entonces son un conjunto de técnicas que aplicadas al cuerpo genera estos efectos en el ser humano y ayuda a integrarlos, como a darle esa sensación de que es una unidad, estoy completamente nuevamente unido y no estoy por acá disperso, que es lo que ocurre cuando estamos en una crisis de ansiedad, que solamente creemos que somos la cabeza y ya lo demás desaparece, ¿no? Pero realmente el masaje en general es un método de trabajo corporal y dentro del masaje en general tenemos esta variante del masaje sueco basado en 5 técnicas fundamentales en las que se basa para poder generar este bienestar a nivel integral del ser humano, ¿no? Hay una historia, porque como el masaje sueco es considerado casi que como la mamá de los masajes.
de acuerdo a la historia, cuando fue Sí. incorporado el masaje como método en general y después cómo se ha ido especificando cada toque, cada maniobra, ¿no? Entonces, ¿cómo es la historia del masaje sueco? Sí, es muy interesante porque lo que se conoce por lo general es que, bueno, fue creado por Henry Lind, quien era gimnasta y tenía su propia como que compañía eh, de gimnastas y de personas que trabajaban con él, tenía sus alumnos, y él de manera muy intuitiva, a pesar de que era una persona que leía mucho, era estudiado, pero de manera muy intuitiva para él mismo, después de su entrenamiento, él se aplicaba masajes, se aplicaba automasajes para estirar los músculos después de su jornada de gimnasia o de baile inclusive, ¿no? Y él lo empezó también luego a experimentar con sus alumnos, como dentro de una rutina de ejercicio diaria antes y después de la práctica que realizaban. Y luego está por otro lado el señor Metger, que también siendo un holandés y siendo gimnasta muy reconocido en su país, él viajaba mucho, estudiaba mucho, le gustaba el tema de la medicina y el tema corporal, y le permitieron, digámoslo así, en un doctorado que llegó a hacer en algún momento, que aplicara una investigación que él estaba haciendo con respecto a cómo tratar el esguince de pie con masajes, con unas maniobras que él había aprendido de un material que adquiría, que venía traducido al francés, y por eso es que las técnicas por lo general tienen el nombre en francés, se dejaron así tal cual originalmente, pero él basándose en estas 5 técnicas, aplicó el tratamiento en pacientes con esguince y entonces hizo toda una disertación para su trabajo doctoral y fue realmente muy aceptado y fue publicado. Y desde ahí entonces se toman estas 5 técnicas y este trabajo que arrojó unos resultados totalmente favorables y que fueron comprobados científicamente y se toman para crear sobre eso todas las demás técnicas que se aplican en el masaje sueco y en los demás masajes, que tienen sus variantes, y no quiere decir que no las pueda aplicar, pero están basadas siempre en estas técnicas, digamos que son como a partir de las cuales se generan las otras, ¿no? Ujú. Y en la actualidad, entonces, ¿cómo queda el masaje sueco? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se maneja como técnica? ¿Donde se utilizan esas maniobras? De las 5 que tú estás nombrando, ¿y cuáles son? Sí, bueno, principalmente ellas se aplican en todo el cuerpo dependiendo de la dimensión de la zona corporal en que estemos trabajando. Eh, una de las cosas que distingue el masaje sueco por ejemplo, del masaje profundo, digámoslo así, que es también un estilo de masaje, es que es continuado, no se trabaja por zonas, sino que se trabaja desde que se comienza, se trabaja desde los pies a la cabeza, tanto en la zona anterior como en la zona posterior, y digamos que siempre se hace en dirección hacia el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Entonces, las 5 técnicas que por lo general, o sobre las cuales se basa este masaje, son el effleurage, que así todo rimbombante como suena, lo único que quiere decir es que se aplican masajes, unos movimientos que rozan la piel y que se deslizan sobre la superficie de la piel. Puede tener diferentes tipos de presiones, pero por lo general se utiliza como para, en principio, aplicar ese aceite y crear ese primer contacto, que es lo más importante, crear el primer contacto con esa otra persona que yo no conozco y que tampoco me conoce a mí. Eso es muy importante, porque hay muchas personas que tienen resistencia a hacerse masajes por un tema de que están vulnerables, están en ropa interior y oye, me estás viendo desnudo, me estás viendo mi cuerpo. Entonces ese contacto es importante hacerlo y es muy, realmente fue muy intuitivo de su parte porque el generar ese primer contacto con una persona solo a partir de un toque que le señale que hay respeto y que hay un espacio seguro para él, es realmente muy importante. Luego de ese acariciamiento como tal, tenemos lo que es el amasamiento o el petrissage, que significa eso, amasar, y hay distintas formas de amasar, podemos amasar con los dedos, podemos amasar con las manos completamente. Luego tenemos la fricción, que es muy, muy buena para generar precisamente
esta activación de la circulación sanguínea. Luego tenemos los tapoimen, o lo que es la percusión, que se puede hacer igualmente con dedos, con las manos completamente. Y luego tenemos las vibraciones, que es con lo que por lo general finalizamos o cerramos el masaje, ¿no? ¿Y cuál es el ejercicio que nos vas a invitar a hacer con alguna de estas formas de tocar con este masaje sueco? Sí, bueno, una de los masajes o de las zonas en las que más las personas les gusta recibir este toque o este contacto es en la cabeza, porque los ayuda mucho a bajar ese ruido que tenemos en la cabeza constantemente. Pero antes de pasar a lo que es el cráneo o lo que es toda la cabeza en general, es importante hacer contacto con la base de nuestro cráneo o la base de nuestra cabeza, que es justamente si nos colocamos detrás en el cuello, donde finaliza nuestra cabeza, que tenemos ahí la zona occipital, ¿verdad? Que son los huesos que tenemos en el cráneo. Perdón un momento, esperamos que todos lo están haciendo, es que no los vemos, pero esperamos que lo hagan contigo, ¿verdad? Que lo hagamos contigo. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es que con nuestros pulgares, tomamos los pulgares con las manitos en esta forma, nos las colocamos acá atrás en la cabeza, donde sentimos ese hueso que está ahí al final de la cabeza, y unimos los pulgares en el centro, relajamos un poco la cabeza y dejamos que la cabeza caiga con un poco de peso hacia atrás. Y lo que hacemos es abrir esos pulgares deslizando por todo ese hueso que sentimos en la base de la cabeza hacia nuestras orejas. Y lo podemos hacer varias veces, dejando caer nuestra cabeza, y es muy importante respirar. Entonces, teniendo los pulgares en el centro, tomamos la respiración y al exhalar es que deslizamos los pulgares hacia nuestras orejas, bordeando todo ese hueso. Y eso lo que nos permite allí, o lo que estamos haciendo, es precisamente abrir, es como si estuviésemos abriendo una cortina para que toda esa oxigenación de nuestra sangre vaya a nuestro cerebro y nos dé esa sensación de que hay una relajación, ¿okay? Nos permite como que abrir el espacio para que podamos pasar luego a lo que es la cabeza con la yema de nuestros dedos, ¿okay? Entonces, de allí podemos pasar hacia arriba, hacia la parte de atrás de la cabeza, y empezamos a hacer movimientos. El movimiento no es friccionar como si nos estuviésemos lavando la cabeza. El movimiento es colocar la yema de los dedos y hacer que el cráneo se mueva sin hacer esto, sin frotar. No es frotar el cuero cabelludo, es moverlo. Moverlo suave, y podemos variar. Lo hago aquí en mi frente para que puedan ver que no estoy frotando, sino que estoy moviendo la piel. Entonces eso es lo mismo que vamos a hacer en el cuero cabelludo. Y podemos aplicar distintos tipos de presión a nuestro gusto, ¿ok? Porque lo importante es que nos genere la sensación de relajación y esa sensación agradable, ¿ok? ¿Y cómo sería con la respiración? Entonces, inhalamos y exhalamos. Nos podemos ir atrás también, en la zona posterior de nuestra cabeza. Nosotros que estamos en esas computadoras todo el tiempo. Exactamente. Y luego podemos soltar y relajar. Para finalizar, podemos inclusive alarnos un poquito los cabellos para estimular allí también un poco esos capilares e indicarle básicamente como que a nuestra cabeza que ya estamos cerrando, que ya estamos terminando. Porque esta es una forma, si lo dejamos acá, es como que si lo dejáramos abierto y faltara como una despedida. Entonces la cabeza se va a quedar así como que dormida, y entonces vamos a irla despertando poquito a poco para reactivarnos haciendo pequeños alones en nuestro cabello como si lo estuviésemos peinando. Peinamos y alamos. Peinamos, introducimos nuestros dedos en el cabello y alamos poquito a poco. Eso es.
y soltamos. Caramba, muchas gracias. Vamos a ver qué nos dicen por el chat, qué sintieron ellos cuando hicieron este ejercicio. ¿Cómo fue esos toques? ¿Cómo fue para ustedes esos toques en su cabeza? Recibimos los mensajes por el chat. Aquí dice, qué bueno, casi me duermo. Por eso es que es bueno hablar esos cabellos para que no se queden dormidos después. Dependiendo del objetivo. Gracias. Sí, bueno, entonces viendo ahora que hemos hablado de la ansiedad y hemos hablado del masaje sueco como esa técnica que nos ayuda a podernos relajar, ¿cuáles son los beneficios específicos o cuál es esa relación que vemos o tú ves en este momento con respecto a la ansiedad y el masaje sueco? ¿Qué beneficios hay con respecto a la ansiedad cuando se aplica un masaje sueco que va a todo el cuerpo, que lo ve como una unidad, que le permite sentirse eso? ¿Qué beneficios hay de acuerdo a esos elementos que vimos que nos afecta en todo nuestro ser? La ansiedad nos afecta lo físico, lo emocional, lo psicosocial. ¿Cómo es ese beneficio? Sí, por ejemplo, hablando ya de lo que nos causaba la ansiedad, y que resaltamos tanto el nivel físico, mental y el emocional, los efectos que tiene aplicar el masaje, pues realmente tiene estos otros beneficios o un efecto bastante importante en lo que es el nivel, nuevamente psicológico, nuevamente físico y fisiológico y emocional, ¿no? Y al integrarme en estos tres niveles, mi interacción con el entorno es mucho más relajada, mucho más tranquila, desde la sensación de seguridad y de que estoy en calma y puedo ir hacia la vida desde esa calma y esa tranquilidad. Ahora bien, en los efectos físicos, cuando estamos en una crisis de ansiedad, lo primero que hacemos es pensarnos, porque todos los músculos se colocan en una actitud, bien sea como decíamos antes, o de huida o paralizante, pero están actuando un grupo de músculos allí importantes que son los que me ayudan a mantener esa actitud frente a lo que me está pasando. Y ese grupo de músculos se tensa. Y esto ocasiona a que la energía que tengo en ese momento se concentre en esa zona y por supuesto la respiración varía. Sabemos que ocurren palpitaciones y por lo tanto la irrigación sanguínea no es la misma en un estado de relajación. Y por eso el efecto, una vez aplicado el masaje sueco, genera, genera estos cambios a nivel de circulación porque aumenta el flujo sanguíneo hacia el corazón. Entonces, obviamente, cuando yo relajo el músculo, no solamente estoy actuando en su tono, en su contractibilidad, en la fuerza del músculo y en su flexibilidad, sino que también estoy ayudando a que él se relaje y al haber espacio entre esas fibras musculares, entonces la oxigenación puede ocurrir de una forma más fluida y a la que por supuesto me va a permitir estar en un estado de mayor bienestar en cuanto a mi circulación sanguínea. Favorece el retorno venoso. También el hacer el masaje activa lo que es la circulación capilar. Entonces, por supuesto, eso me estimula o me relaja también, ¿no? Y me hace ya como que regresar a donde estoy, a estar más en contacto en donde estoy, porque hubo una dilatación, una vasoconstricción que me ayuda a estar como que con los sentidos más en plena presencia. Entonces, digamos que por ahí son unos efectos físicos. A nivel emocional, te decía que cuando, por ejemplo, la persona no sabe que está tensa hasta que lo sabe, eso no solamente tiene que ver con el nivel físico y el músculo, sino también con una sensación de que no sabía que estaba aquí y no sabía que podía hacer esto. Y al hacer esto, hay una sensación de que algo solté, de que estoy más tranquila y de que estoy en un lugar en donde no estoy siendo amenazada, ¿no?
Entonces, la conexión y el contacto con ese terapeuta o ese masoterapeuta que me está dando el masaje, ese contacto físico que ocurre allí, no es solamente el contacto con el terapeuta, es también el contacto conmigo, el saberme que hay un cuerpo, de que no solamente hay una cabeza, sino que también hay todo un cuerpo que responde a esto que me está ocurriendo y que me ayuda nuevamente a restablecer mi estado de tranquilidad. Entonces, a nivel emocional, eso es bastante, digamos que se expande a todo lo que es el tema emocional, ¿no? Y luego el efecto psicológico, porque obviamente hablábamos anteriormente de que se dispara el cortisol, entramos en estrés, nuestro cerebro está en otra cosa, no puede estar más que pendiente de lo que pueda pasar, pero el efecto psicológico es que como me desengancho de eso, entonces me genera esa sensación de tranquilidad y relajación y de nuevamente un espacio seguro, me conecta otra vez con lo que yo soy, me conecta cabeza, emoción y cuerpo, y la persona se llega a sentir integrada, como si estuviese completa. Entonces puede darse cuenta, inclusive ha pasado, que hay personas que se dan cuenta de que, tengo pies, no me había dado cuenta que tenía pies, y que estos pies están unidos a esta cabeza por unas piernas, unos brazos. Entonces esa sensación de integración te da más seguridad para salir. No quiere decir que no se vaya a presentar nuevamente la crisis, pero ya sé que hay algo que puedo hacer y ya sé que soy un ente que puede responder ante esa situación. Sí, porque como hay una sensación de indefensión frente a la ansiedad, entonces el tener la seguridad, el tomar conciencia de que soy una unidad, que soy una persona, que estoy acompañada en el momento del masaje, porque tengo un acompañamiento, porque tengo también una contención al sentir las manos de la persona que me está dando el masaje, eso también contribuye a que la persona se sienta más segura, más tranquila, y el miedo puede irse eliminando, sentirse mucho más cómoda consigo en bienestar. Es lo que a la larga buscamos, que la persona pueda después salir, sentirse cómoda, independientemente que ya no tenga contacto, pero ya hubo ese cambio, ¿verdad? A partir del cuerpo y en la emocionalidad. Y también con lo de los neurotransmisores que se activan, la dopamina y la serotonina, que son aquellas contra las que nos dan la alegría, la felicidad, el poder sentirnos activos y conscientes de que sí podemos hacer las cosas desde un estado diferente a partir de lo que hemos percibido en el cuerpo. También el focalizarnos en el cuerpo y no en el pensamiento, que es lo que generalmente en la ansiedad anda, que pensando qué es lo que va a pasar, qué va a pasar. Entonces, a partir de ahí ya sentir el cuerpo hace que tú cambies ese switch y tú puedas conectarte con otros elementos de lo que tú sí puedes hacer en tus conductas cotidianas que te van a ayudar a estar mejor frente a eso. Muy bien. Sí. Sí, gracias Gaby. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, Clarita, y antes de continuar, que es que no necesariamente porque el masaje relaje, solo sea para eso, para relajar, ¿ok? O sea, dentro de las técnicas existen, yo mencioné las 5 principales, pero dentro de esas 5 principales existen otras, que digamos que son como las subtécnicas, ¿no? Como otras variantes de esas mismas técnicas. Y que sirven no solamente para relajar, sino para estimular. No me van a dejar eléctrico y dinámico, sino que me relaja el cuerpo, me da esa sensación de seguridad, pero me activa, me estimula hacia el poder continuar en mi cotidianidad. Por ejemplo, una señora, una ama de casa que tiene que ir a buscar a su niño al colegio, si yo le hago un masaje y la relajo y la pongo a dormir, obviamente no va a poder ir a buscar al muchachito, ¿no? Entonces, es importante que saber que no es que me relaja porque me duerme, no, me relaja porque puede ocurrir el sueño, pero me relaja porque activa esas características principales del músculo, que es la contractibilidad, la flexibilidad, el tono, la fuerza, que es lo que me ayuda
a estar dentro de esa relajación activa en mi cotidianidad. Estar disponible, como se dice. Disponible Exacto. para la acción, que es lo que buscan todos los trabajos que se hacen corporalmente, es que estemos disponibles con el nivel mínimo de gasto de energía para poder ser eficientes en ese proceso de la Exactamente. actividad de la vida cotidiana. Bien. A ver, Clara y Gaby. Por Sí. acá hacen Sí. una pregunta que tiene que ver con este tema de la ansiedad y el masaje justamente. Ujú. Preguntan, ante alguien que está en ansiedad, ¿cómo puedo ofrecerle un masaje sin sumar tensión a esa ansiedad? Ujú. ¿Ok? Porque si Bien. estás hablando de lo Gracias. amenazante, de que estoy desnudo, de que estoy, qué sé yo, me imagino que va por ahí. Y él dice, bueno, o es preferible esperar a que me lo solicite. A ver, en plena crisis de ansiedad, obviamente no la vamos a poder abordar con un masaje, porque la persona necesita en ese momento un anclaje y necesita como que otras cosas en las que le podemos ayudar para que por lo menos pueda bajar el estrés y pueda volver al aquí y a la hora y saber en dónde está. Luego, ¿qué pasa? Esa sensación o esa crisis de ansiedad, si la persona lo solicita, buenísimo, se le puede ofrecer, se le puede hacer saber que esto, si lo quiere incluso como probar, a ver si le funciona, no para ser aplicado en medio de la crisis, ¿ok? Sino para una alternativa a eso que tú vas a hacer después para atender tus crisis de ansiedad. Bueno, lo puedo complementar con un masaje sueco y ver si esto a mí me funciona, porque puede ser que a esa persona no le funcione, precisamente por el mismo tema de que me veo desnuda, no quiero, me da pena, no me gusta que me toquen, tengo cierta resistencia en el tema, entonces es preferible no hacerlo porque más bien puede pensarse más. En un masaje es importante que la persona esté dispuesta a recibirlo, así sea solamente para probar una sola vez y después darse cuenta que no me sirve, no me funciona, no me gustó. Chévere, no pasa nada. Pero que no sea algo obligado, ¿no? Ajá. A ver, porque tendríamos que ver lo del contexto, ¿no? En qué contexto está haciéndonos la pregunta de la persona, porque es la persona llegó a tu consultorio y se quiere dar el masaje, pero entonces está tan mal que realmente en ese instante, entonces nosotros como técnicos de masaje tenemos que buscar la forma de que la persona se tranquilice a través de la respiración, ¿verdad? Le vamos a trabajar con estos elementos que le van a ayudar a sentirse más tranquilo, a conversar un rato, porque cuando damos un masaje no es que llegas y acuéstate ahí, no, no es así. Siempre hay una conversación previa que nos permite ver a la persona desde un punto de vista integral, cómo está, cuál es su postura, cómo está la emocionalidad, qué es lo que está pasando, conversar un poco al respecto, hacer actividades de respiración y por supuesto en el masaje empezar desde la forma menos amenazante para la persona. Pero generalmente, ¿verdad? Entonces se trabaja por la espalda, por las partes más amplias, y además que en el masaje sueco, y cuando nosotros en Fundasoma se enseña todo lo que tiene que ver con el masaje, tiene que ver primero con el respeto y las formas en que se utilizan las sábanas, cómo es ese inicio de ese contacto, ese diálogo tónico que se va a dar entre el masajista y la persona que recibe el masaje o el cliente para que pueda sentirse cómodo, disponible también para recibirlo. Ahora, si es una persona que yo me consigo por allí y le quiero decir, mira, pero el masaje sueco sería buenísimo porque te va a ayudar. Bueno, hay que ir dando en esa conversación, comentándole esos efectos que le va a poder ayudar. Porque nosotros consideramos que es eso y tiene que ver con estos elementos que estamos manejando ahorita, de cómo el poder sentirse diferente, contenido, sostenido y que reconozca, se pueda reconocer a sí mismo como una persona que está integrada y que cuenta con sus propios recursos, puede ayudarlo para que pueda permitirse hacer un masaje, porque además entran en juego otras características personales con respecto a cómo es la relación con respecto al masaje. Ahora, si hablamos de crisis de ansiedad, tenemos que buscar qué elementos podemos utilizar en ese momento de acuerdo a cómo la persona se está manifestando. Porque la idea es que
y como nosotros estamos planteando y viendo la visión del masaje sueco en este momento, que sabemos que no es que es para, no va a quitársele la ansiedad a la gente totalmente, o si tiene una crisis o si es un trastorno. Nosotros lo que queremos es que la persona se sienta mejor y nosotros podemos colaborar con los psicólogos o los psiquiatras si están trabajando un trastorno o con una persona que cotidianamente, como las que estamos teniendo nosotros como clientes en estos tiempos, que estoy agotada de estar en mi casa encerrada, estoy muy ansiosa, necesito relajarme, necesito sentirme diferente. Y bueno, el masaje sueco contribuye a eso. Entonces, ir buscando esas formas en que nos vamos a ir acercando y desde lo que la persona acepte, pues, ¿no? Lo que la persona va aceptando. Así es. Así es. Bueno, por lo general hay mucha gente que por lo menos yo he atendido dentro de estos contextos de ansiedad y a veces llegan solos, llegan por sí mismos porque dicen, oye, es que estoy muy tenso y saben por qué están tensos, saben por qué estas tensiones musculares por lo general allí, ¿no? Y me hiciste recordar, yo tuve un caso de un chico muy joven que él le tenía una ansiedad fóbica a los espacios, o sea, él no podía estar en espacios pequeños, pero él estaba decidido a darse masajes porque se sentía muy tenso. Y ocurría que justo cuando él llegaba a la sesión, que le tocaba tener sesión conmigo, le daban las crisis de ansiedad. Entonces, él me decía, espéreme, o sea, tocaba la hora, pero me decía, no voy a entrar porque me empezó la crisis, yo voy a caminar. Entonces, él no aceptaba que se le acercaran, no aceptaba que le tocaran en ese momento. Entonces, él lo que hacía era que caminaba por el centro comercial, caminaba cerca de donde nos ubicábamos, y luego, una vez que él sentía que estaba ya regulado y que podía entrar al espacio, entraba. Y entonces se disponía a realizar su masaje. Le costaba un poco conectarse, pero él lograba poder hacer contacto inclusive con la camilla, porque le costaba mucho hacer contacto incluso con el espacio en donde nos encontrábamos, porque realmente la ansiedad era muy fuerte para él, ¿no? El espacio. Entonces, logramos un trabajo muy bonito porque él me decía, sé que aún me cuesta, pero reconozco que hay una sensación como de que suelto algo, de que algo solté. Y eso es lo que necesito porque estoy por lo general muy arriba, me decía, estoy muy arriba y yo necesito bajar. Entonces él lo expresaba de la mejor manera como podía, desde su sensación y su percepción, pero esto tenía que ver también un poco con unas características muy particulares de él, pero lo que sí era cierto era que él lograba hacer contacto físico con las cosas, porque le costaba eso. Entonces el masaje te ayuda en ese sentido, porque como decía, o sea, el hecho de simplemente tocar y empezar a utilizar las técnicas de una manera muy sutil hasta ir aumentando la presión de una manera moderada para el otro, es lo que va generando esa activación de una memoria de seguridad, de contención, de que estoy seguro, estoy bien, estoy aquí. Y estoy aquí. Sí, eso tiene que ver con las características personales, que son algo que en Fundasuma trabajamos con las técnicas psicocorporales y con la visión de William Wright sobre la caracterología. Un tema que desarrollamos muy fuertemente dentro de nuestra institución y lo hacemos a través de los diplomados y seminarios. Entonces, son características también personales en función de cómo vive la ansiedad, cómo asume, fíjate, él descargaba caminando previo, o sea, él necesitaba descargar de alguna manera y él lo hacía caminando por el centro comercial antes de llegar a estar contigo, antes del contacto, antes de poder estar en ese espacio reducido y entrar en contacto contigo. Entonces, son las formas como, y nosotros como facilitadores o como masajistas podemos utilizar ciertas técnicas que tienen que ver con respiración, con carga y descarga para que la persona pueda sentirse más cómoda previo a recibir el masaje, en este caso si fuera el masaje sueco, ¿no? Es la... Exactamente.
podemos ir, si vamos aprendiendo progresivamente. ¿Cuál ha sido una experiencia muy significativa para ti en relación al masaje sueco y la ansiedad? Aparte de esta que nos comentaste ahorita de este muchacho, ¿cuál otra recuerdas que sea así como para ti, que hayas visto también esos resultados que la ansiedad le bajaba Sí, notoriamente en su vida cotidiana? hay una chica que ella, digamos que era un poco al extremo, a pesar de que ella tenía crisis de ansiedad, y logró como que comunicarlo, porque muchas veces estas crisis de ansiedad le pasaban estando sola, pero logró hacérselo saber a sus familiares, y los familiares entonces estaban allí para contenerla, y ella incluso le dio instrucciones específicas a su familia para cuando esto ocurriera, que era lo que ella específicamente quería recibir de ellos en ese momento. Cosa que a mí me pareció bastante bien, porque es realmente lo que uno debería de hacer si te encuentras con otra persona. De hacerle saber qué es lo que necesitas tú en ese momento, ¿no? Porque te pueden atiborrar qué quieres, pero qué necesitas, y entonces eso te genera más angustia, más estrés. Y lo Sí, que voy a quieres es aprovechar. estar aparte. Aprovecho que Leslie nos pregunta cuánto dura promedio un masaje sueco y cuánto lo hacías tú con esta joven, más o menos la duración del masaje sueco también. Aprovecho En, para ver. estos, en estas dos experiencias en específico que comento, eh, si son personas que no tienen crisis de ansiedad o que no están en ese momento pasando, que acaban de pasar por algún episodio, por lo general se suele tardar un masaje sueco 1 hora y media máximo, ¿no? Todo también depende de la estatura de la persona, del volumen de la persona, ¿ok? Que también tiene que ver con mi tamaño y con mi propio peso, ¿ok? Porque hay personas que son muy altas, yo no soy alta y soy delgada, pero hay personas que son altas y pueden abarcar, por sus extremidades que son largas, pueden abarcar a la persona en menos de 1 hora y media. Pero por lo menos a mí me puede tomar más tiempo trabajar con una persona que tiene un perfil más alto de volumen, de estatura. Entonces, pero por lo general es 1 hora y media máximo, máximo. ¿Y mínimo? Porque, y mínimo 1 hora, incluso hasta a veces 45 minutos. Cuando son personas así delgaditas como yo y chiquitas, 45 minutos es suficiente. Y bueno, a lo que iba del caso de la chica, ella, además de tener crisis de ansiedad, ella tenía estados de depresión, estaba pasando por una depresión muy fuerte. Entonces, mis sesiones con ella comenzaban primero por cómo estás, cómo te ha ido, para yo saber primero en qué estado estaba, si estaba depresiva, si estaba estable y simplemente con la tensión de muscular producto de la ansiedad. Pero era importante conmigo establecer primero este chequeo, porque si yo no hacía este chequeo antes, podía de repente hacerla bajar un poco más en el ánimo, porque la relajaba mucho y la podía dejar como inactiva, porque ocurre este efecto en el nervio vago que le puedo bajar en vez de estimularla, entonces la relajo tanto que no le quedan ganas de hacer nada, ni siquiera tener contacto. Entonces, por eso era importante chequearla antes de empezar la sesión. Pero cuando por lo general lo que tenía era tensión muscular por la crisis de ansiedad que había pasado en la semana, pues simplemente trabajábamos y era muy interesante porque la zona en donde más ella sentía tensión era en la espalda. Pero una vez que finalizábamos el masaje, ella sentía que tenía pies. Imagínate. Sí, claro. Entonces era muy bonito porque ella lograba hacer una conexión inmediatamente y era muy interesante porque en la espalda es donde recibimos la contención primaria estando en el útero de nuestra madre. Entonces que ella conectara eso de manera intuitiva era maravilloso. Exacto, qué bueno, gracias por contarnos esa experiencia. Y fíjate, ¿por qué será importante dar un buen masaje, usar adecuadamente la técnica del masaje sueco para poder contribuir con la persona con ansiedad o con cualquier otra persona que nosotros atendamos? O sea, que hay que dominar la técnica, porque es necesario dominar la técnica Sí, del es muy masaje sueco. importante. Es muy importante
dominar la técnica, saber prepararse, saber que antes de abordar a esa otra persona, yo también tengo que prepararme, no solamente a nivel de conocimiento y de práctica, sino también saber cómo es recibir un masaje. O sea, yo tengo que saber qué es lo que siento cuando recibo un masaje para poder tener este vínculo empático con la persona que voy a atender y saber de repente que es agradable para mí, que pudiese ser quizás también agradable para ese otro. Pero igualmente durante la sesión de masaje siempre se chequea con esa otra persona. Por ejemplo, hay personas que no les gusta que le toquen la cabeza, entonces le preguntas, ¿puedo abordar la cabeza? ¿Lo sientes suave? ¿Lo sientes bien? ¿Es mucha presión para ti? Y pedirle siempre que te diga si necesitas que aumentes la presión o la bajes. Pero el conocer la técnica te va a permitir incluso saber en qué momento puedes aplicar el masaje y en cuáles no. Por ejemplo, en nuestros ciclos menstruales, en los primeros días, no es como que lo más recomendable aplicar un masaje, porque aumentas el flujo sanguíneo y por supuesto aumentas más lo que es la menstruación, el flujo en ese momento. Entonces puedes manchar la camilla, puede mancharse la persona y eso puede ser bastante intimidante para esa persona en ese momento. Entonces, saber incluso las técnicas, en qué momento las voy a aplicar, en qué zonas del cuerpo las voy a aplicar, porque yo no voy a aplicar una vibración en la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, ya vimos, ahorita cuando hicimos el ejercicio, sabemos que trabajamos con dedos, que no trabajamos con la mano completa. Eso es importante saberlo, saber en dónde trabajamos con palma completa, en dónde trabajamos solamente con los dedos, en dónde podemos aplicar fricción, en dónde no. Y de hecho, hay personas a las que se le puede aplicar la fricción y a otras no, porque le puedes acelerar el ritmo cardíaco. Las personas que tienen bypass o tienen fibrilador, aparatos conectados al corazón para favorecer su ritmo cardíaco, por ejemplo, no le puedes aplicar un masaje en el pecho. Tienes que saber exactamente cuáles son las técnicas que les vas a aplicar a esa persona, así sea un masaje sueco. Sí, gracias. Cleotilde nos pregunta que si es adecuado el masaje sueco para personas operadas de columna. Una vez que recibe su rehabilitación, sí, por supuesto. Además, las personas que son operadas de columna, no se le hace un masaje como tal. Sí, pero no. Se le hacen algunas técnicas de masaje propias precisamente para desprender adherencia, para alinear, hacer el tratamiento postoperatorio de esa operación de columna. Pero una vez que sale de esa rehabilitación, por supuesto, se puede aplicar un masaje como este. Gracias. Y también que cuando vamos a dar un masaje, es importante el contexto en el cual nosotros estamos dando el masaje, cómo es esa ambientación, ¿verdad? Cómo tiene que ver, y sobre todo, bueno, el masaje sueco que te permite esa posibilidad de sentir y que tú estés muy cómodo. Entonces, tomar en cuenta esos elementos e informarles también a la persona que va a recibir el masaje en qué consiste ese masaje. Yo voy a contarles una experiencia que tuve la primera vez que recibí un masaje sueco y me dio una risa. Y yo decía, o sea, la persona estaba dándome el masaje, yo lo sentía muy bien, ¿no? Pero era la primera vez. Y entonces yo oía que la persona hacía... Ella estaba acompañando con su respiración cada movimiento y me estaba invitando a mí a que yo también respirara así, pero yo no entendía mucho qué era lo que pasaba. Entonces yo la oía y yo decía, entonces yo también me iba, tú sabes, con ella, pero me daba gracia porque yo no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces es como que es importante también nosotros, al dominar la técnica y todo, también informarle a la persona en qué consiste y cómo van a hacer esos toques, desde dónde. Entonces, para que la persona esté cómoda. Sí, bueno, y eso es una de las cosas que nosotros hacemos en Fundasoma. Como somos una institución educativa, formadora y capacitadora de personas para aprender a dar masaje, además de en el diplomado, tenemos en los diplomados, pero en este momento tenemos el módulo de masaje sueco. Muchachos, escuchen en qué consiste este módulo, pero antes vamos a ver si tienen algunas otras preguntas ustedes en el chat que no les hayamos respondido. Chequeo las preguntas. Excelente charla, gracias.
A ver, ¿qué otras cosas? Gracias, Gaby. Gracias. Ajá. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono si quieren participar. Nos encantará oírlos. La voz, ya que no los podemos ver a todos porque sabemos que es que no están buenas las conexiones. Ah, se hace una evaluación previa al del cliente. Nos pregunta Sí. Leslie. Sí, sí, muy importante. Gracias por esa pregunta, Leslie. Sí, es muy importante hacer una evaluación previa porque primero necesitamos saber si esa persona ha sido operada, si esa persona acaba de sufrir un accidente, por lo menos que se haya caído, porque a mí me pasó, me pasaba muchas veces que de repente, bueno, me va a dar un masaje, eso no tiene nada que ver con lo que me acaba de pasar hace unos días. Y era una persona que trabajaba en construcción y resulta que había tenido un accidente, se había caído de un piso, estaban construyendo, se cayó de un piso y él fue a darse un masaje y yo le hice la entrevista, le hice todo el protocolo previo que se hace y él nunca asoció que probablemente toda la tensión que tenía no era por el golpe, sino por el nervio que sintió de haberse caído y pensó que había tenido alguna fractura. Y había quedado como con mucha tensión muscular. Y luego del masaje él recuerda que se había caído. Y por eso es que siempre es importante hacer la entrevista previa para preguntar todo eso. ¿Cómo estás? A las mujeres, ¿estás en tu ciclo? ¿En qué día estás? Eh, Incluso cómo te sientes. Es tan importante el hacer esa pregunta. ¿Cómo te sientes? No, bueno, me siento bien. ¿Todo está bien? ¿Qué es eso de bien? Porque muchas veces en la temporada en la que ocurrió mucho el tema de la migración, que se iban los familiares, se iban los amigos, entonces muchas personas quedaban tristes, se iban a dar un masaje y de repente se sentían bien, pero por el contacto, por el mismo tema de sentirse allí contenidos en un espacio bien chévere, bien seguro, podía surgir esa sensación de nostalgia. Y entonces preguntaba, ¿ocurrió algo del masaje? ¿Te conectó con algo? No, es que se me acaba de ir un familiar, yo lo despedí, no sabía que esto podía rememorar esa sensación de nostalgia de que esa persona ya no está. Entonces por eso es importante chequear cómo está a nivel físico, de dónde viene, qué hace, para saber cuáles son las zonas que más voy a abordar, lo que le puedo ofrecer, cómo voy a partir de esa entrevista, a crear todo un mapa en mi cabeza de qué es lo que voy a abordar, por dónde voy a comenzar, cuáles técnicas sí voy a usar y cuáles no dentro del mismo masaje. Exacto. Ay, ¿Estás aquí, Gaby? Así. Estoy aquí. Sí, es que de repente se... Entonces, gracias. También eso nos permite, cuando hacemos esa entrevista, hacer una observación corporal de la persona, ¿verdad? Cómo está sentada, qué es lo que está pasando en su cuerpo, qué vemos en su cuerpo, cómo está su cara, ¿verdad? Vamos a ir viendo esas cosas que nos interesan, si está alineado, no está alineado, qué sucede allí, ¿no? Entonces es importante la entrevista y se hace esa observación corporal previa. Gracias. Entonces, ¿hay alguna pregunta, por favor? Y gracias a todos los que se han ido incorporando, que no les habíamos dado la bienvenida. Y tenemos el gusto de tener aquí a todo nuestro equipo directivo. Está Nora Ávila, está Dalia Barregales. Una alegría que estén aquí también con nosotros. Y bueno, Galaxy nos comenta, yo me imagino que, no sé, Galaxy nos dice, buenas tardes, gracias, muy buena información. Yo me formé en Fundasoma en masaje integral. Recomiendo la institución, excelentes profesores. Muchas gracias, Galaxy. Bienvenido. Bienvenida a todos aquí, entonces. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ir comentando. Si hay alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Con mucho gusto. ¿Alguna duda en relación al masaje sueco? ¿Cómo lo conectamos con esto de la ansiedad? ¿Por qué es importante aprender y cómo dominar las técnicas? Gracias, Loyo, gracias por estar acá también. Entonces, y a nuestros colegas también de Fundasoma y todos los que están aquí presentes, amigos y todo. Entonces, Dalia, por favor, ¿podrías poner la presentación un momentito? Vamos a ir conversando acerca de este módulo de masaje sueco que vamos a empezar a dar el 30 de este mes, que se inicia, no, el mes que viene, la semana de arriba, perdón. Sí. Y la siguiente semana. Entonces nos gustaría
a mostrarles un poco en qué consiste, porque bueno, es muy importante manejar las técnicas y fíjense lo importante de esto que el masaje nos abre otro campo laboral. No importa en qué especialidad seamos. Por ejemplo, Gaby es de un área que no tiene nada que ver con lo corporal, ¿verdad? Originalmente. Y ha sido conquistada por el aspecto corporal y ella ha profundizado en todas las áreas de esto. A ver, nos dice, ¿cuándo comienza el módulo de masaje sueco? Ajá. El 30 de agosto. Comenzamos el 30, el 30. Ah, sí, el 30 de agosto. Entonces, ¿qué dije? O sea, es ya. Es ya. Y para eso, entonces, fíjense, esta es una estrategia, porque estamos en el tema masaje sueco como una estrategia para abordar o tratar la ansiedad. Seguimos, sí, que nos va a permitir a través de el aprendizaje de una nueva técnica como es el masaje. Y en este momento nosotros estamos estrenando una nueva forma de abordar el masaje sueco. Durante 11 años lo hemos dado vivencial y en este momento lo estamos haciendo virtual. Como hemos tenido la experiencia con otros masajes, que nos gustaría, si alguno de los que está presente, que está cursando nuestros módulos de otros masajes, nos gustaría que pudieran comentar su experiencia desde el punto de vista de la virtualidad, cómo le ha ido para aprender, porque hay gente que dice, ¿cómo voy a aprender a dar masajes a distancia? ¿Qué es eso? Si es tocar el cuerpo, ¿qué es lo que es? Nos gustaría si alguna quiere comentar, alguna persona de las que están aquí, que se están formando con nosotros y que han tenido esa experiencia. Mientras deciden, sigo comentando que este módulo de masaje sueco online es donde nosotros estamos haciendo un énfasis en cómo es eso de promover el bienestar, que es uno de los aspectos que nosotros nos tenemos planteados como Fundasoma, a través de esa visión integral de la persona desde el enfoque psicocorporal, que lo vemos como una unidad, y que esta unidad está conectada a lo emocional con lo físico con el pensamiento, y que esta unidad, si yo toco el cuerpo, pues estoy tocando todo y estoy ayudando a que si la persona está pensando mucho como en la ansiedad, pueda bajarse y focalizarse en su cuerpo y percibir otros elementos diferentes que le ayudan a estar mejor. Entonces, desde esta visión, nosotros y desde todo el conocimiento que hemos ido logrando desarrollar a través de estos 11 años, está este módulo de masajes sueco online que sirve, tiene varios objetivos, ¿verdad? Fíjense, hay capacitar en la teoría y la práctica de la técnica de masaje sueco. Buscar que personas que ya tengan la experiencia en el masaje sueco puedan profesionalizarse, tener una credencial, un reconocimiento y además una práctica y desde una visión diferente, porque siempre Fundasoma da una visión distinta que todas las instituciones que trabajan, modestia aparte, que trabajan con la parte de masaje. Les decimos que la gente que recibe un masaje de alguien que se ha formado con nosotros dice, ese es de Fundasoma. Y la otra es capacitar a las personas que nunca han dado un masaje y pueden aprenderlo. Y con toda la seguridad lo van a dar, porque la visión de nosotros es lograr que las personas dominen teórica y prácticamente eso y respetando a las personas desde nuestros valores, que son vocación de servicio, respeto, conocimiento y la fortaleza de la relación, sobre todo de respeto con el otro. Ajá. A ver, nos está respondiendo Alejandra. A ver, Alejandra, voy a leer ya del chat. Ajá. Alejandra nos dice, ha sido todo un reto innovador de descubrir cómo acercarse al proceso de aprendizaje en la virtualidad de una técnica que implica contacto físico. Y, ajá, ha sido un reto. ¿Y cómo lo vives, Alejandra? ¿Nos puedes comentar cómo ha sido esa vivencia para ti? Y el otro, mientras les comento que otro de los objetivos es ofrecer una nueva fuente de ingresos a través del aprendizaje de esta técnica. Le hablaba yo ayer a una amiga que me dice que se quiere ir a España, que no sé qué. Yo le digo, bueno, chica, ya tú sí puedes trabajar con masaje. Tú puedes ser licenciado con maestría y doctorado, pero hay países que tú no puedes trabajar si no llegas a formarte primero como bachiller.
aunque ya hayas pasado y seas doctor. Entonces, esto es una vía que permite que las personas puedan trabajar en países, en cualquier país, primero en Venezuela y después en todos otros países, que puedas trabajar, tener tu permiso de laboral teniendo este conocimiento. Entonces es algo que nos ayuda mucho y nos permite opciones laborales seguras y bueno, donde vamos a hacer un trabajo de calidad, que es lo que nos interesa a nosotros en Fundasoma, que la gente que vaya a dar un masaje realmente se sienta segura y que quien la reciba sienta la misma seguridad que siente la persona que se lo da. Continuamos. Ok. A ver, Alejandra nos dice que esta experiencia que ella está teniendo con otro masaje que está formándose con nosotros es, a ver, que se me borró ya, ajá. Lo vivo con intensidad, compromiso, rompiendo mis propios paradigmas. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu testimonio, por ver esa experiencia, cómo ha sido para ti, con materiales muy completos. Gracias, Alejandra. Muy bien, podemos cambiarla, porque ya vimos que este masaje online, todos esos objetivos que queremos lograr, capacitar y asegurar que aquellos que lo sepan tengan ya toda una credencial. Atención, atención, oído, oído. ¿Qué tenemos cuando se inscriben en este módulo? Porque este módulo es muy especial, se ha sido trabajado con mucho cariño, mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucho equipo, ha sido mucha gente trabajando en todas estas cosas. Al inscribirse en esta formación van a contar con 5 semanas de formación. Acceso al aula virtual con recursos, formularios, contenidos sobre el tema, videos pregrabados, clases en vivo online, manual y guías de consulta, facilitación de profesores con experiencia comprobada en masaje, acceso al grupo en Telegram y un certificado. Pero hoy, día especial, que como estamos aquí en este webinar, queremos darle un regalo. Y entonces este regalo consiste, bueno, y el objetivo cuando hacen esto, antes de darles el regalo, serán capaces de aplicar, cuando ustedes se forman en esto, son capaces de aplicar los distintos protocolos, es decir, cómo hay que tocar cada parte del cuerpo, que son esos toques diferentes que se hacen, en cuáles son esos protocolos, estableciendo una relación empática con el cliente, generando el plan de acción y desarrollándolo acorde a las necesidades, que era lo que nos comentaba Gaby. A través de esa entrevista, de esa observación corporal, yo puedo decidir cómo voy a abordar a la persona. ¿Empezaré por la espalda o empezaré por delante? ¿Cómo lo iré a hacer? A partir de lo que necesita la persona. ¿Será que se lo va a hacer completo o cómo es que yo voy a hacer? Que aunque esté tocando la espalda, como nos contaba en la experiencia, Gaby tocaba la espalda y la persona sentía el pie. Entonces es ir viendo esa forma personal y ustedes lo logran detectar porque van a ir viendo cuáles son las características de esa persona y la sensibilidad que ustedes van a tener a partir de la experiencia que tienen en este módulo. Entonces, hoy, aplausos hoy porque es un bono especial. Fíjense, en este bono, nosotros en este módulo le estamos ofreciendo además el bono agregado a todo lo anterior, el módulo introductorio del masaje. Que vieran ese módulo es una belleza. Además, con tanto detalle de cómo es que se tiene que poner el espacio, el contexto donde ustedes van a trabajar, cómo se deben arreglar las camas, cómo es que yo me voy a ubicar también con respecto al paciente, al cliente, cómo va a ser todo eso, y le van dando todos los detalles. Eso para cualquier persona que haga masaje tiene que manejar eso, cómo es el aspecto ético, que es tan importante para nosotros. El otro es una clase pregrabada de una observación corporal. Esto, bono, es un regalo que le estamos haciendo con las personas que se inscriban para este módulo de masaje sueco. Para poder tener más información, ¿verdad? Aquí tenemos la dirección. Y fíjense, vamos a ir viendo cómo es el valor de esto. El masaje sueco tiene un valor de $170, el módulo. El módulo introductorio es de 50 y el de observación corporal de 50. En este momento
por estar ustedes aquí, aquellos que logren inscribirse, que quieran inscribirse, que les interese esto de buscar una nueva forma o de profundizar en esto que nos interesa de masaje sueco. Tenemos una una oferta para ustedes, solamente para quienes están aquí hoy. Es eso que costaba 270, se los vamos a dejar en 170 por 2 cuotas, que es un acuerdo a los que se llegan, y entonces lo único es que deben pagarlo antes de que terminen las 5 semanas, eso es todo. Entonces, esta es una oportunidad, de verdad que cuando yo les hablo de esto es algo que particularmente yo he visto que nos enriquece mucho, primero como seres humanos y después como profesionales, que podemos tener una nueva forma de vida a través de buscar el bienestar de los demás, que también nos da bienestar a nosotros, porque cada vez que nosotros intercambiamos el contacto corporal con otro, que hay un diálogo corporal, allí nosotros nos estamos beneficiando también. Cuando nosotros damos un masaje, es como que nos diéramos el masaje a nosotros, y si es el sueco, más todavía. Entonces, esta oportunidad, ustedes tienen la posibilidad de buscar, bueno, ya les vamos a mandar el enlace, pero el enlace es fundasomavirtual.wixsite.com masaje sueco. Y entonces queremos, bueno, darles las gracias y que puedan incorporarse y estar con nosotras. Y las preguntas frecuentes, hay preguntas cómo se inscriben, cómo lo hago, ¿verdad? Si hay alguna pregunta en este momento, aprovechenos que tenemos aquí también a Beatriz Camacho, que es nuestra representante en todo ese aspecto de cómo son las inscripciones, que se conecten con ustedes. Entonces, bueno, tenemos aquí cómo es eso de realizar, aunque aquí tenemos los pasos, ¿verdad? Cómo se inscriben, se conectan con el enlace de Fundasoma Virtual, después realizan su pago por CL, por PayPal, por Mercantil y completan el formulario, realizan una entrevista muy sencilla. Si hay gente que ya ha cursado con nosotros algunas otras cosas, no tiene que estar en la entrevista, y reciben su correo de bienvenida. Entonces, fíjense qué fácil para que puedan inscribirse, muchachos. Entonces, estamos dándoles la bienvenida, no solamente para este módulo a quienes quieran incorporarse, sino que ya saben que se inscriban o no, y esperando que se inscriban. Nos vemos el 30. Ah, Alejandra, claro que sí, nos vemos el 30. Gracias. Entonces, ir viendo cómo pueden estar en contacto con nosotros. @Fundasoma por Instagram. Tenemos también un canal de Telegram que también se los pondremos para que puedan conectarse. Y bueno, aquí tenemos, había una persona que decía que sí le preocupaba, yo leí, pero en ese momento que le preocupaba un poco cómo era eso de aprender masaje online, ¿no? Y entonces aquí decimos de cómo son las formas didácticas, las herramientas, todas las técnicas que estamos utilizando para que la persona, a través de videos, audios, manuales, cuestionarios y otras formas de evaluar cómo se está dando el proceso en cada persona para aprender y para nosotros garantizar la calidad del masaje que van a dar, puedan utilizarlo a través de toda esta plataforma virtual que tenemos, una plataforma donde ustedes tienen el acceso permanentemente, donde van a recibir toda la información. Y también tienen facilitadores, que en este caso es Gabriela Mata, quien nos va a acompañar con este módulo de masaje sueco, donde vamos a poder ver todas esas técnicas, cómo es esos protocolos, cómo es esa forma, y pueden responder las preguntas por Telegram y en las clases en vivo que tenemos online vía Zoom. Con cada semana tenemos una clase. Entonces, bueno, ahí se van resolviendo esas situaciones, esas inquietudes que tiene cada quien mientras van trabajando por su cuenta, asumiendo que todo esto que tenemos que ver online es responsabilidad de nosotros porque es autoaprendizaje, más nosotros como Fundasoma buscamos acompañarlos todo el proceso. Realmente quiero destacar la labor que hacen todos nuestros profesores para lograr acompañarlos en todos los momentos que están desarrollando en los distintos masajes. En este caso, en el masaje sueco los va a acompañar pues Gabriela Mata, junto con todo el equipo. También hay un equipo de técnico que nos apoya, con todos nosotros los que podemos ingresamos a las clases, pero quien nos acompaña como facilitadora es Gabriela Mata. Ajá. Aquí está la página de información, ya la tienen aquí en el chat.
para poderse conectar y entrar a la planilla para ver. Y de verdad que los esperamos, los invitamos con mucho, mucho cariño para que formen parte también. Bueno, la mayoría aquí tienen contacto con nosotros y saben quiénes somos nosotros. Quienes no, ya saben que forman parte ya de nuestra familia Fundasoma y que sabemos que nos van a ir siguiendo en las redes, en todos estos trabajos y procesos que nosotros llevamos. Sean bienvenidos y recuerden que ustedes que han estado aquí hoy con nosotros tienen esta oportunidad de recibir ese bono especial y esa oferta, porque lo voy a considerar así. Llame ya, contáctese con nosotros. Inmediatamente recibirán su información para que puedan estar conectados y el 30 empezar ya este módulo de masaje sueco. Sin más ni más, le vamos a dar gracias primero a Gabriela Mata, que ha estado con nosotros. Gracias, Gabriela. Gracias, Gaby, alias Gaby. Gabriela Mata. Fíjense que ya firmó Gabriela Mata. Entonces, gracias por toda la información. Igualmente, a cada uno de ustedes, el nombre de Nora Ávila, Dalia Borregales y el mío propio, Clara Maya, el que hayan estado aquí, tanto amigos, miembros de Fundasoma, facilitadores y bueno, nuevos integrantes de la familia Fundasoma. Están invitados cordialmente para todas las actividades que estamos realizando y ya saben que pueden contactarnos a través de @Fundasoma. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Leo, gracias. Beatriz, que está con nosotros. No, para no dejar a Leslie con su comentario, dice que la estrategia de aprendizaje online, a pesar de lo nueva que es, tiene muchas alternativas didácticas que permiten desarrollar una experiencia muy completa. Y el equipo ha cuidado el material que es... No, le tengo que mover aquí. Disculpe. Excelente calidad. Es de excelente calidad. De excelente calidad. Maru, bueno, nos da las gracias, éxito y Cleo. para otra formación. Gracias. Sí, de hecho fue Maru la que comentó que le daba un poco de inseguridad por lo inestable de la conexión, pero realmente yo que los he visto en el módulo anterior, que las acompañaba Gilda, que es otra de nuestras facilitadoras, muy buena también, he podido ver cómo las chicas se acompañan, forman un equipo y de verdad se acompañan cuando suele fallar un momento la conexión. Bueno, ¿en qué te apoyan? Que el canal de Telegram ha sido de bastante ayuda. El poder tener el acceso a esa aula virtual y poder interactuar con nosotros, hacer las preguntas, lo que necesite, pedir inclusive un poco de tiempo por falta de conexión para mandar la tarea, o sea, esa disposición está allí. Y queda grabada también. Sí, gracias. Sigo saludando a Eustaquio, bienvenido, Thais, bienvenidas también y gracias por estar, Leslie, Alexandra, bueno, Deidre, Albania, Maru, Galaxy es también, ¿qué es? Galaxy, pero no sé quién es Galaxy, también es no dice. Iraidi y María Eugenia, y los que se fueron. Y bueno, encantada de estar con ustedes, muchísimas gracias y ya saben también que esta es su casa y que cuando quieran pueden estar en contacto con nosotros, cualquier inquietud o cualquier cosa que quieran hacer también con nosotros, estamos a la orden. Bienvenidos todos a estar aquí. Gracias a todos. Un beso. Gracias, Dalia, por estar en el apoyo también, como siempre, en toda la parte tecnológica. Y bueno, a todos, buenas noches, que estén muy bien. Un beso y